Hola gente. Continuamos con el paso 13 del libro oficial de Symfony 5, la vía rápida. En el capítulo 9, nos dedicamos a configurar el administrador para nuestro sitio. Con este admin, tenemos la posibilidad de crear nuestras conferencias y comentarios desde una página de administración del sitio, que más adelante nos encargaremos de agregar seguridad mediante usuario y clave de acceso. En ese capítulo habíamos hablado que la propiedad de fecha de creación de los comentarios de una conferencia la estaríamos agregando manualmente, pero la idea es que esta fecha se calcule automáticamente. Esto lo podemos hacer gracias a que Doctrine tiene un concepto llamado ciclo de vida de los entities. Este ciclo de vida nos permite manipular las propiedades de los objetos y sus valores para actualizar en las tablas antes o después de insertar, actualizar o eliminar las filas. Para esto también existe un proyecto llamado Doctrine Extensions y un bundle muy conocido para integrarlo que nos permite, entre sus utilidades más importantes, crear automáticamente las columnas para auditoría generalmente conocidas como fecha de alta y modificación, así como usuario de alta y modificación. También nos permite generar slacks, auditorías completas de las acciones sobre los registros, borrados lógicos de registros y toda la base para un sitio multidiomas. Como este libro se basa en Symfony, vamos a ver cómo nosotros podemos crear la columna de fecha de creación de los comentarios con las herramientas de bajo nivel, así como también la creación de columnas para los slacks de las conferencias. De todas formas, te dejo en la descripción los enlaces al proyecto de Doctrine Extensions, y si te interesa conocer más sobre esta librería, hacelo saber en los comentarios. Empezamos. Primeramente, vamos a automatizar la asignación de la fecha de creación de cada comentario, antes de la inserción del objeto en la base de datos. Como este ejemplo no necesita de ningún servicio que nos ayude a procesar esto, simplemente podemos agregar a nuestra entidad la siguiente anotación. Y luego podemos crear un método con el nombre que queramos, en este caso se llamará setCreatedAddValue, que se encargará de agregar a la propiedad createdAdd del objeto la fecha y hora actual. Para que esto funcione, vamos a agregar la anotación prePersist a nuestro método. Esta anotación será detectada antes de insertar el registro, por lo tanto, al momento de ejecutar el insert en la tabla, ya contendrá la hora y fecha correspondiente. Así como existe la anotación prePersist, también podemos encontrar postPersist, preUpdate y postUpdate. En la descripción te dejo el enlace a la documentación del sistema de eventos de Doctrine. Un Slack es la representación legible de un objeto para usarlo en la URL. En lugar de decir, por ejemplo, que queremos la conferencia con ID 1, podemos decir que queremos la URL de la conferencia de París 2020. Esto es muy útil para el SEO de nuestro sitio, ya que los buscadores pueden usar la URL para indexar la información que debería existir en el contenido de la página. Para hacer esto, vamos a usar el Maker Bundle para agregar una nueva propiedad a nuestro entity de conferencias al que le llamaremos Slack, siendo un string de 255 caracteres que no debería permitir valores nulos. Para agregar esta nueva columna a nuestra base de datos, vamos a usar Doctrine Migrations. Ya habíamos hablado de esto en el capítulo 8. Primeramente vamos a crear un nuevo archivo de migración. Pero si lo intentamos ejecutar, vamos a tener un error, ya que como tenemos filas creadas en nuestra tabla de conferencias y estamos creando una nueva columna que no permitirá valores nulos, nos dirá que la columna no puede ser creada porque esas filas existentes no tendrán valores asignados. Mirando el código de nuestro archivo de migración, vamos a ver que en el método app intentará crear esta columna con la restricción NotNull. Vamos a modificar este archivo para hacer esto en 3 pasos. Primeramente vamos a crear la columna aceptando valores nulos. Luego vamos a hacer que se ejecute un update masivo con el que terminaremos actualizando los valores de esa nueva columna para que todas las filas ya contengan un valor definido. Vamos a asignar como Slack la concatenación de la ciudad y el año separado con un guión. Por último,
vamos a agregar la restricción not null a nuestra columna ya creada, que ahora no tendrá problema ya que nos encargamos de esto. Ahora sí, ejecutemos nuestra migración y con esto se ejecutarán 3 sentencias SQL de nuestro archivo de migración. No debería ocurrir que existan 2 conferencias con el mismo Slack, ya que este campo actúa como una PK más legible. Para asegurarnos de esto, tenemos que agregar un unique constraint a nuestra clase de conferencias. Al agregar la clave unique como true a nuestra propiedad Slack, Doctrine deberá crear este índice único para esta columna en la tabla. La notación Unique Entity no es de Doctrine sino de Symfony y se usa para agregar automáticamente una validación al momento de grabar. Con esto se prevé que la aplicación valide antes de enviar los valores a la base de datos y muestre un mensaje indicando este error al usuario. Así no tendremos un error 500 porque la base de datos nos retornó un error. Como es una modificación en la tabla, volvamos a crear un archivo de migración, verifiquemos la sentencia SQL que se lanzará y ejecutemos nuestra migración. Por lo general, un Slack se crea todo en minúscula con guiones medios para separar las palabras. La parte más compleja serán los caracteres especiales, ya que hay que tener cuidado porque formará parte de una URL. Por lo que convendría que los valores con acentos los pongamos sin acentos. Para hacer esta tarea sencilla, podemos usar el componente string de Symfony, que nos ayuda a manipular cadenas de texto y que ya nos proporciona un objeto para crear Slacks. Agreguemos este componente con Composer. Ahora que ya tenemos la herramienta para hacer esto, vayamos a nuestro entity de conferencia y agreguemos un método computeSlack que será el encargado de crear este valor y asignarlo a la propiedad Slack de nuestro entity. Este método deberá recibir como argumento un objeto Slagger que nos dará la funcionalidad que necesitamos. Básicamente diremos que si no existe aún el Slack, para una conferencia en particular, se le asigne la representación en formato Slack del valor toString de nuestro objeto, aprovechando que ya indicamos en el método toString que retornaría la ciudad y el año. En la condición prevemos que si el valor es un guión, también se deberá computar, ya que en el admin de nuestro sitio el formulario no nos permitirá dejar en blanco este campo, porque automáticamente detecta la restricción .null. Tal como hicimos con el callback para el campo created@, al principio del capítulo, vamos a configurar aquí un callback automático para que se asigne un Slack a una conferencia antes de insertarla o actualizarla. La gran diferencia con el callback de la fecha de creación es que aquí necesitamos de un objeto extra que nos ayudará a configurar esta funcionalidad, el Slagger que se recibe como argumento en nuestro método computeSlack. Para esto vamos a crear un listener, de los que hablamos ya en el capítulo 12. En este caso vamos a inyectar el objeto Slagger en el constructor que necesitamos y lo vamos a usar en los métodos prePersist y preUpdate para invocar a nuestro método computeSlack pasándole como argumento este Slagger. Para hacer funcionar nuestro listener, vamos a configurarlo en el archivo services.yaml, en donde haremos referencia al nombre completo de la clase y vamos a asignarle 2 etiquetas para que Symfony lo sepa interpretar. Básicamente con esto le hacemos entender
que esta clase será la encargada de detectar cuando se disparen los eventos pre-persist y pre-update sobre un objeto de conferencias. Y con esto se ejecutarían los métodos que invocarán al método compute Slack del entity en forma automática. Con esto ya podemos crear conferencias y olvidarnos de la creación de los Slacks que serán definidos y asignados de forma automática. Ahora que ya tenemos la propiedad Slack, nos quedaría actualizar nuestras páginas para que cada vez que se haga referencia a una conferencia, se utilice el Slack en lugar del ID. Tenemos 4 lugares para modificar. Primeramente vayamos a nuestro controlador y redefinamos nuestra ruta para la página Show. En lugar de recibir y buscar una conferencia por su ID, hagámoslo por el Slack. Recordemos que al tener el entity como argumento de nuestro controller, Symfony se dará cuenta automáticamente que se recibe un path param con el nombre Slack y que el entity también tiene una columna llamada Slack, por lo que con esto creará automáticamente la sentencia select necesaria para obtener la fila de la tabla. La segunda modificación la tenemos que hacer en nuestro layout principal, en donde modificaremos nuestro menú de conferencias para crear el link utilizando el Slack y no el ID. En tercer lugar, vamos a la plantilla Twig de nuestra página Show, en donde teníamos nuestra lista de comentarios para una conferencia. Aquí vamos a modificar los links del paginador. Por último, vamos a modificar el enlace para ver el detalle de una conferencia de la lista de conferencias de nuestra página principal. Con esto ya cambiamos todos los lugares necesarios y nuestro sitio debería funcionar igual que antes, pero enviando el Slack en lugar del APK en la URL. Con esto tenemos URLs más limpias para aportar al SEO del sitio y no estamos exponiendo un valor interno que solo la aplicación debería conocer, como la APK de nuestra tabla, que por cuestiones de seguridad siempre es importante tenerlo en cuenta. En el administrador del sitio podemos ver que si creamos una nueva conferencia y le asignamos un guión al campo Slack, este será calculado en forma automática. Si agregamos un comentario nuevo, vamos a ver cómo la fecha de creación también se calculará automáticamente. Para resumir lo que vimos hoy, primeramente vimos cómo usar callbacks para cosas sencillas, como fue la asignación de una fecha en forma automática para almacenar cuando fue creada una conferencia. Y en segundo lugar, vimos cómo hacer esto cuando necesitamos de un objeto externo para lograr nuestro objetivo, como sería en el caso del objeto Slagger, que nos da la funcionalidad para crear un Slack sin tener que hacerlo a mano nosotros. Les vuelvo a repetir que existe un proyecto llamado Doctrine Extensions, que nos permite hacer estas dos cosas de forma más sencilla. Pero este capítulo tiene como finalidad explicar cómo funcionan los callbacks en Symfony, para lo que estos dos ejemplos encajan perfecto, y nos sirve para saber cómo hacer uso de esto cuando lo necesitemos. En el siguiente video vamos a hablar sobre los formularios y cómo dejan de ser un concepto meramente gráfico para solicitar información a los usuarios, permitiendo que tengan una especie de vida propia o, dicho de otra forma, tengan encapsulada su propia lógica para realizar su función. Para ver más videos sobre el libro oficial de Symfony 5, La Vía Rápida, te dejo el acceso a la lista de reproducción. Para estar enterado sobre los nuevos videos, suscríbete y seguinos en las redes sociales. Nos vemos en la próxima.